Normalmente, hermanos, cuando se oye predicar tomando como base esta escritura, siempre los enseñadores y los predicadores lo usan dirigiéndose a la gente no convertida, a las personas que no conocen a Dios, teniendo en sí la idea de que esta escritura es solamente para ellos, porque el que está allá en la iglesia piensa que pasó por esta etapa y que ya no la necesita. Lo que vamos a hablar hoy es cómo aplicar a nuestra vida la palabra de Dios. Y estoy usando este pasaje por lo siguiente. Les dije antes de leerlo que les iba a explicar por qué tomé esta escritura. Y es por la siguiente razón. El ser humano, por naturaleza, tiene atracción a lo malo. Amén. Y la razón por la que tomé esta escritura es que básicamente las cosas que menciona este pasaje de Gálatas capítulo 5 verso 19 son los males o los pecados en los que el mundo entero está envuelto. Y podríamos decir, no, pero lo que pasa es que yo soy creyente. Yo me arrepentí, yo me convertí. Pero para eso quiero recordarle algo. Mientras usted y yo vivamos en este cuerpo de carne, estamos expuestos a estos deseos. Amén. Es por eso que tomé esta escritura y les voy a explicar. Para poderse aplicar la palabra de Dios, necesitamos entonces tener en cuenta eso que escribe el salmista en el Salmo 119: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y el que usted sea cristiano, el que usted sea bautizado, el que usted sea convertido, no quiere decir que usted no esté expuesto a que un día sienta ira. Amén. Amén. No quiere decir que usted esté exento de que un día una de estas cosas escritas aquí por Pablo le llame la atención. ¿De qué manera entonces nosotros como cristianos podemos contrarrestar esto si no es con lo que tenemos guardado de la palabra en nuestro corazón? Porque los momentos difíciles se le van a presentar a usted y se le han presentado, yo estoy seguro. Y se me han presentado a mí y se me van a seguir presentando. ¿Por qué? Porque yo vivo en un cuerpo de carne. Porque yo siento, porque yo pienso, porque yo tengo vida, porque yo me muevo entre personas y entre seres humanos que se deleitan en el pecado, que se deleitan en la maldad, que se deleitan en la corrupción, y que a través de ese medio el enemigo, si yo le abro la puerta, entonces
va a tratar de alguna manera de que mi espiritualidad y su espiritualidad mengue si usted se descuida. Gloria al nombre de Jesús. Estamos hablando de cómo aplicar la palabra y les voy a citar un ejemplo. Y aprovechemos todo lo que vemos y lo que hacemos para aplicarlo a la vida espiritual, porque en esta época, hermanos, hay mucha gente, algo sencillo, pero que es bueno comentarlo y aplicarlo a esta enseñanza para que veamos de qué manera podemos aplicar la palabra a nuestra vida. Cuando una persona pasada de libras tiene mucho peso, quiere rebajar. Ve en una revista, en una propaganda, por cualquier medio, alguien que hizo una dieta y pudo perder el peso, las libras de más que tenía. Entonces eso le llama la atención. Y siempre se usa que ponen dos fotos, un antes y un después, ¿verdad? ¿Para qué es esa foto? ¿O para qué son esas fotos? Para demostrarle a los interesados de que la dieta es efectiva. Pero entonces viene la parte importante, y aquí es donde vamos a aprender cómo aplicar la palabra. La parte interesante y la parte difícil es la siguiente. Cuando se comienza a explicar qué disciplina se tuvo que aplicar para perder de peso. Dejar de comer lo que le llamaba tanto la atención. Dejar de beber lo que le gustaba tanto. E introducir dentro de esa disciplina cosas que no estaba acostumbrado o acostumbrada a hacer para poder lograr esa meta. Entonces comienza una batalla, comienza una pelea, porque el cuerpo que está acostumbrado a determinada comida se la pide. Eso es el cuerpo, porque está acostumbrado a determinada comida. Y en el sentido espiritual, ese cuerpo que vivía de una manera desenfrenada te pide lo que tú y yo estábamos acostumbrados a darle siempre, que deseaba, que pedía, entonces lo complacíamos. Entonces, no tiene mucha diferencia la disciplina espiritual y la disciplina física, no tiene mucha diferencia. ¿Me están entendiendo? Cuando hay deseos de algo que el cuerpo le está pidiendo, pero por encima de ese deseo hay un propósito. El propósito de perder libras. Y ese propósito tiene que pesar más, ser más importante que lo que el cuerpo le está pidiendo. Amén. 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 Por encima del deseo que el cuerpo le está pidiendo en cuanto a lo que usted estaba enseñado a darle, sus apetitos carnales, tiene que haber algo más fuerte, que sea más importante, que sea más interesante, que tenga un mejor resultado, para usted poderse negar a eso. Eso está demostrado en la palabra del Señor en muchos pasajes.
algunos más mencionados que otros, pero todos dicen lo mismo. Cuando a José lo quiso seducir una mujer, él aplicó la disciplina espiritual en ese momento. Él aplicó la palabra de Dios en ese momento. Y él dijo, no, es que a mí aquí se me ha concedido todo lo que yo quiero. Yo tengo libertad para hacer, para decidir, pero usted, le dijo a ella, usted es la esposa de mi amo. Y yo respeto a Dios. Y yo amo a Dios y yo obedezco a Dios. Por lo tanto, no puedo estar con usted. Eso es saberse aplicar la palabra. Entonces, como este pasaje es tan conocido y nos dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, etcétera, etcétera. Lo que usted se debe preguntar en este mismo momento, y lo que yo me debo preguntar en este mismo instante es, ¿cuáles son las acciones o las determinaciones que nosotros hemos tomado en el preciso instante en que Hechos capítulo 2, verso 14 dice estas palabras? Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu y no las puede entender, y para él son locura, porque se han de discernir espiritualmente. Cuando hablamos del hombre natural, estamos hablando del hombre pecaminoso, ¿verdad? Y le voy a decir algo que no sé si usted lo ha oído, se lo han enseñado, o lo ha pensado, o Dios se lo ha revelado, se lo ha mostrado de alguna manera. Pero el que nosotros estemos en la congregación y el que nosotros vengamos a la iglesia, no quiere decir que somos hombres y mujeres espirituales. Amén. ¿Qué usted piensa de eso? Si estando, escuchen esto, si estando dentro de la iglesia y estando participando en las cosas de la iglesia y estando estudiando la palabra y estando viniendo al culto y aparentemente cumpliendo con las obligaciones del cristiano, usted falla, usted peca, usted desobedece. Yo peco, yo fallo, yo desobedezco. ¿Qué quiere decir eso? Que no tengo la suficiente espiritualidad para discernir y para entender que aún estando dentro de la iglesia, el diablo no me tiene mucho respeto. Y el diablo no le tiene respeto a usted ni a mí porque vengamos a la iglesia. El diablo huye de nosotros cuando nosotros nos aplicamos la palabra de Dios, porque a esa sí le tiene respeto y a esa sí le tiene miedo. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Hace un poco de tiempo estábamos hablando de la vestidura del cristiano, ¿verdad? Que está en Efesios capítulo 6, a partir de el verso 10, creo que es. Y ahí explica el apóstol acerca de las armaduras del cristiano. Habla de la coraza, habla del escudo, habla de la espada, pero no habla
cuando habla del escudo y la coraza y la espada, no está hablando de una espada de acero. No está hablando de un escudo visible para protegerse de algo físico, algo que te puede palpar. No es eso lo que el apóstol está diciendo. Cuando termina de hablar de la ropa espiritual, del traje espiritual, dice que sobre todo tomemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces es peligroso, hermanos, equivocarnos pensando que el estar dentro de la congregación, el ser bautizados, el pertenecer a la iglesia, eso va a hacer que el diablo huya de nosotros. No. Créame que es al contrario. Entre más usted venga a la iglesia, más el diablo lo va a perseguir. ¿Y para qué lo va a perseguir? Lo va a perseguir para probar la firmeza, para darse cuenta si usted es un candidato favorable para hacer que usted caiga en una de sus artimañas, en una de sus trampas. Entonces, ¿qué usted hace en el momento en que llega esa propuesta a su mente? Mire lo que sucede cuando esto ocurre. Cuando alguien va a hacer algo incorrecto, nunca piensa en lo que tiene que pensar, nunca piensa en que Dios lo está mirando. Cuando alguien va a hacer algo incorrecto, lo que piensa es: ojalá que no se vaya a dar cuenta nadie. Ojalá que yo no me encuentre con un hermano, ojalá que yo no me encuentre con una hermana, ojalá que el pastor no sepa, no se entere. En eso es que se piensa. Cuando uno piensa así, se le está olvidando lo más importante. Se le está olvidando lo que escribió David, el salmista: si subiere a los cielos, allí estás tú. Si fuere al fondo del mar, será igual. Y él resume, después de mencionar otras cosas, él dice: lo mismo te son las tinieblas que la luz. Diciéndolo con esto, que estamos descubiertos donde estemos, donde nos queramos esconder, donde querramos ir, hagamos lo que hagamos, Dios está siguiendo nuestros pasos. Amén. Y cuando pensamos: ojalá papá no se dé cuenta, ojalá mamá no se dé cuenta, ojalá abuela no lo sepa, ojalá esto no llegue a oídos de nadie de la iglesia, mientras nosotros estamos pensando eso, está sucediendo lo mismo que sucedió en el huerto del Edén cuando Caín mató a Abel. Nadie estaba por ahí aparentemente. Él invitó a su hermano al campo y lo mató. Y cuando él menos esperaba y donde él menos creía, Dios le habla y le pregunta: ¿dónde está tu hermano? Preguntémonos en esta hora si fue que a Caín se le olvidó la omnipresencia de Dios en ese instante. Preguntémonos en esta hora si fue que
Caín creyó que Dios no lo iba a ver. Dios le dice: ¿dónde está tu hermano? Yo no sé, yo no soy guarda de mi hermano, yo no soy guardián de él. Pero Dios le dice: la sangre de tu hermano Abel clama a mí desde la tierra. Dijo Caín: este me pescó ya él sabe, él me vio, él se dio cuenta. Pero si cuando ese deseo llegó a la mente de Caín, Caín hubiera tomado otra determinación, porque Caín sabía los preceptos divinos. No era que él no lo sabía. Hermanos, usted y yo sabemos lo bueno y lo malo. Pero lo interesante no es saber lo bueno y lo malo. Lo interesante es saber qué hago cuando lo malo llega a mi vida. ¿Qué hago cuando el enemigo me quiere inducir a hacer lo que a Dios no le agrada? Y hermanos, no hay otra cosa establecida para el hombre y la mujer cristiano que lo libre del pecado que no sea guardar la palabra de Dios. Amén. En el momento oportuno. Gloria al nombre de Jesús. Les cito un ejemplo. Cuando usted va conduciendo y una goma de su carro se pinchó, ¿qué es lo primero que usted hace? Pararse, y acto seguido busque gato, ¿verdad? Pero si no tiene gato, no va a poder quitar la goma, porque usted no puede levantar el carro. Si no tiene gato, usted sabe cómo hacer esa operación y sabe cómo seguir el camino. Pero si no tiene gato, se quedó. No está preparado. No hay ese instante, hermanos. No hay ese instante. Escuche bien lo que le voy a decir. No hay ese instante en que Dios no nos provea la forma de salir del momento difícil, porque eso está escrito. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor? Juntamente con la tentación, ¿qué es lo que viene? La salida. Pero entonces hay un momento, ese momento de la tentación y de la salida, ese es el momento cumbre de elección del cristiano. Porque en la mayoría de los casos nos gusta más la tentación que la salida. Y no miramos la salida. Y la salida es muy sencilla. Por ejemplo, ¿qué es lo que le dice a los que batallan contra el alma? O sea, mándese, corra. Eso es lo que dice la palabra de Dios. No se quede ahí. Porque el proverbista escribió diciendo: el avisado ve el mal y se esconde, pero los simples pasan y llevan el daño. O sea, el simple no mira la salida, el simple se queda contemplando la tentación. Y cuando usted se queda contemplando la tentación, se acelera el deseo. Porque cuando usted tiene mucha hambre, no ha comido, y de repente viene ese olorcito agradable a su nariz, eso le hace que le dé más hambre. Eso le aumenta el apetito, el deseo de comer. Entonces, cuando Pablo habla
escribiéndole a los colosenses y les dice: quítense de vosotros todas estas cosas: ira, enojo, maledicencia, envidias, malos deseos, hipocresías, avaricias, etcétera, etcétera. Y él les recuerda esto: cosas en las cuales vosotros anduvisteis en otro tiempo. O sea, cosas que uno ya conocía. Y como en algún tiempo las practicó, por eso fue que yo cité este pasaje. Porque estos son los males, los males principales de donde se derivan los otros. Porque una cosa, ustedes ven que terminando el pasaje donde leímos, dice: cosas semejantes a estas, o sea, que de esas se derivan otras. Cosas semejantes